¿Tú también vienes por Laura? Me preguntó el camarero, como si estuviésemos hablando del menú del día. Fue en ese momento, con esa pregunta tan absurda, cuando supe que algo no cuadraba. Estaba en el bar donde Laura me había dicho que iría después del trabajo para una reunión informal con compañeros, y por casualidad, bendita o maldita, aún no lo sé, me olvidé las llaves del coche en su bolso. Decidí pasarme rápido por allí antes de que empezara la reunión para pedírselas. Nada más. Entré con prisa y cara de lunes y salí con una sospecha clavada en el estómago. ¿Cómo dices? Le respondí. El camarero, un tipo joven, tatuado, con pinta de no tener filtro, se encogió de hombros. Que si tú también vienes por Laura. Como los otros. ¿Qué otros? Los dos de antes. Uno se sentó en esa mesa y otro vino hace como media hora. También preguntaron por ella. Es muy simpática tu chica, la de ojos claros, ¿no? Ahí me quedé congelado. Porque sí, era ella. Laura. Mi mujer. O por lo menos lo había sido esa mañana. No necesitaba más explicaciones. No tenía que revisar ningún mensaje, ni buscar pistas en la ropa o en los horarios. Me lo acababan de servir en bandeja, no uno, sino dos hombres distintos habían ido al mismo bar, preguntando por ella, en el mismo día. Yo era el tercero. Y no precisamente el primero en su lista. Me senté en la terraza, pedí un vermut que apenas probé y me quedé mirando la puerta del bar. No por celos. No por rabia. Por puro desconcierto. Porque a veces uno necesita mirar algo fijo para no venirse abajo. Nunca antes me había planteado que mi mujer pudiera llevar una doble vida. Que tuviera agenda, reparto, sistema. Que se hubiese convertido en una especie de tour guiado sentimental para otros tíos. Y, sin embargo, allí estaba yo. Parte del elenco sin saberlo. Eso fue hace menos de un mes. Desde entonces, mi mundo no ha parado de girar. Cuando llegué a casa esa noche, Laura ya estaba en pijama viendo una serie. Tenía el pelo recogido en ese moño desordenado que solo se hacía cuando sabía que no iba a salir más. Me miró como si nada, como si el mundo no se hubiese agrietado en ese bar unas horas antes. Me preguntó si quería cenar algo, dijo que había sobrado pasta de mediodía. Le dije que no, que ya había comido fuera. No mentí. Había pedido un vermut y lo había dejado entero en la mesa mientras el camarero me contaba sin darse cuenta que mi mujer era, aparentemente, un evento recurrente en ese sitio. Ella no preguntó más, y yo tampoco dije nada. No porque no quisiera, sino porque necesitaba entenderlo. Quería ver cómo se comportaba, si había alguna grieta, alguna señal que me confirmara lo que ya empezaba a sospechar. Esa noche me fui a dormir con una sensación extraña, como si durmiera en la cama de otra persona. Al día siguiente, empecé a observar. No con paranoia, sino con calma. Empecé a notar cosas. Detalles que antes estaban ahí, pero que mi cabeza nunca procesó. Como que se duchaba antes de salir al trabajo, pero también justo después de volver, aunque no hubiese hecho nada que justificara otra ducha. Que el perfume caro que usaba solo en eventos importantes ahora lo llevaba los miércoles, curiosamente el mismo día en que decía que tenía reuniones con los del departamento jurídico. Que últimamente no quería que la recogiera del trabajo, aunque en el pasado siempre le gustaba que la fuera a buscar. No tenía pruebas, pero ya no las necesitaba. Lo estaba viendo todo a plena luz del día, en gestos pequeños, en los huecos del relato. Decidí tomarme un día libre del trabajo. No le dije nada. Me levanté como siempre, desayunamos juntos y le di el beso de despedida en la mejilla que se había vuelto costumbre. A las 9:10, 5 minutos después de que saliera de casa, la seguí. Iba caminando normal, sin mirar atrás, escuchando algo con sus auriculares.
En la siguiente esquina, un coche negro la estaba esperando. No era un taxi. Ella se subió sin dudar y el coche se alejó despacio, como si no tuviera prisa en llegar a ningún sitio. Yo no lo seguí. No hacía falta. Me senté en un banco frente al parque y me quedé mirando la nada. Pensando. Tragando saliva. No fue tristeza, ni siquiera rabia. Fue algo más básico, más seco. Como si te enteraras de que todo lo que dabas por cierto, en realidad era un malentendido. Me quedé ahí una hora. Después fui a casa, me hice un café y abrí el portátil. No busqué detectives privados ni abogados. Busqué vuelos. Luego me paré. No porque no quisiera irme, sino porque entendí que no era cuestión de escapar. Era cuestión de ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Cuánto me estaba ocultando. Si ella tenía su juego, yo también iba a tener el mío. Esa noche fingí interés. Le pregunté cómo había ido el día. Me dijo que agotador, que los del jurídico no saben organizar nada. Que se les cayó el servidor y tuvieron que rehacer todo el acta de la reunión. Me lo dijo mientras cenábamos pizza que ella pidió por sorpresa. Nunca pedía pizza entre semana. Me miró con una sonrisa rara, como si tratara de tapar algo con una cara amable. Yo asentí, sonreí también. Le dije que podríamos hacer una escapada el fin de semana, que hacía tiempo que no íbamos a ningún lado. Me dijo que no podía, que tenía cosas que hacer. Ni siquiera inventó una excusa. Solo dijo eso. Cosas. Me metí la última porción de pizza a la boca y tragué sin ganas. 2 días después, salí de casa a la misma hora que siempre, pero no fui al trabajo. Me escondí en el coche, a 3 manzanas. A las 9 en punto, Laura salió, con esa ropa que decía oficina, pero con el maquillaje que decía otra cosa. Mismo coche, mismo tipo al volante. Esta vez tomé una foto con el móvil. Solo para mí. Para no sentirme loco. Para tener algo tangible. Volvió a casa a las 5, como si nada. Yo llegué 20 minutos después. Ella estaba en la cocina, cortando calabacín como si todo fuera normal. Me saludó con un hola, cariño tan natural que por un segundo dudé de mi propia memoria. Me acerqué, le di un beso en la frente y me fui a duchar. No me temblaba la mano, no me latía el corazón más rápido. Estaba frío. Preparado. Esa noche, cuando ya estábamos en la cama, Laura se giró para decirme que últimamente me notaba raro. Le dije que era el trabajo. Que me estaban presionando con una auditoría y que no podía pensar en otra cosa. Me miró un segundo más de lo normal, y luego se dio la vuelta sin decir nada más. En la oscuridad, mientras escuchaba su respiración, empecé a pensar en lo que vendría después. Porque ya no era una sospecha. Era un hecho. Y si ella tenía secretos, yo tenía un plan. Y ese plan empezaba con no decir nada. Todavía no. Porque lo peor que puedes hacer con alguien que te miente en la cara, es hacerle creer que te lo estás tragando todo. El viernes salí antes del trabajo. No le avisé. Fui directo a casa, me senté en la cocina y esperé. A las 6:30, Laura entró como siempre, con la chaqueta colgando del brazo y el móvil en la mano. Al verme ahí sentado, con los codos sobre la mesa, se detuvo. No dijo nada. Solo me miró, como si intentara leerme antes de decidir qué cara poner. Me miró un segundo más y soltó un ¿qué haces aquí tan pronto?, que intentó sonar casual, pero no lo logró. Le respondí sin levantar la voz, sin levantarme siquiera. Le dije que hoy había salido antes, que necesitaba estar en casa, que quería hablar. Me miró como si sospechara algo, pero siguió adelante, dejó el bolso sobre la encimera, se quitó los zapatos y se sentó frente a mí. No empecé con rodeos.
No estaba ahí para suavizar nada. Le pregunté si estaba viendo a alguien más. Su cara no cambió de inmediato, pero su cuerpo sí. Se tensó. Cruzó los brazos, cosa que rara vez hacía, y evitó mi mirada durante un segundo antes de devolverla con una mezcla de incredulidad y fastidio. Como dices, repitió, como si no me hubiera escuchado. Lo dije otra vez, más lento, más claro. Le pregunté si tenía una relación con otro hombre. Respiró hondo, se acomodó en la silla, y ahí empezó todo. Primero vino el rechazo. Me dijo que estaba loco, que de dónde sacaba semejante estupidez, que ella trabajaba todo el día y que yo era un paranoico. No subí el tono. Le dije que la había visto subir a un coche negro, el mismo 3 veces, que no era ningún compañero de trabajo, que no era ningún Uber, y que no tenía ningún sentido que alguien la recogiera cada miércoles, cada viernes, cada vez que decía tener una reunión de última hora. Ahí cambió de estrategia. Me acusó de espiarla, de invadir su privacidad, de ser un controlador. Me llamó inseguro, me dijo que eso no era amor, que yo estaba enfermo. No me moví. Le dije que no estaba enfermo, que simplemente sabía lo que estaba viendo y que no necesitaba revisar nada para saber que me estaba mintiendo. Su cara empezó a cambiar, poco a poco. Como si el muro que había construido empezara a agrietarse. Me preguntó qué más había. Le dije que no necesitaba saber más, que con verla subir a ese coche y ver cómo me mentía al llegar a casa era suficiente. Ahí fue cuando se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Caminó de un lado a otro de la cocina, como si estuviera buscando algo, como si pudiera encontrar una salida mágica al rincón en el que se acababa de meter. Entonces se giró, me miró directamente y dijo algo que no me esperaba: no es lo que tú crees. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era la respuesta más patética que podía dar. Le pedí que me explicara entonces qué era, si no era lo que yo creía. Me dijo que era alguien que conoció hace unos meses, que no había sido planeado, que no sabía cómo había pasado, que la hacía sentir distinta. Dijo que no era amor, que no era una relación, que eran solo encuentros, que era confuso, que no quería hacerme daño. Le pregunté entonces por qué seguía viéndolo si no significaba nada. No me respondió. Me preguntó si me iba a poner violento. Le dije que no, que si esperaba gritos o golpes, había elegido al marido equivocado, que lo único que quería era que dejara de mentirme. Se sentó otra vez. Esta vez no se cruzó de brazos. Se le notaba el temblor en las manos, aunque intentara ocultarlo sujetándose las muñecas. Me dijo que se sentía sola. Que hacía tiempo que nuestra relación ya no era lo mismo. Que yo estaba siempre en el trabajo, que nos habíamos vuelto rutinarios, que ella necesitaba sentirse deseada. Me preguntó si entendía eso. Le dije que lo entendía perfectamente, pero que no justificaba lo que había hecho. Me preguntó si alguna vez yo había pensado en estar con otra mujer. Le dije que sí, que muchas veces, pero que jamás lo había hecho, y que la diferencia entre pensarlo y hacerlo era la misma que entre la fidelidad y la traición. Me miró fijamente, con una mezcla de rabia y tristeza. Me dijo que no lo planeó, que simplemente sucedió. Que se sintió viva por primera vez en mucho tiempo. Le pregunté si seguía viéndolo. Me dijo que sí. Le pregunté si iba a dejar de verlo. No respondió. Me levanté de la mesa. Fui a la habitación, abrí el armario, saqué una maleta y empecé a meter ropa. Ella vino detrás, me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que me iba unos días. Me gritó que no podía huir así, que teníamos que hablar más, que esto no podía terminar de esa forma. Le dije que no estaba terminando nada, que solo necesitaba aire, porque si me quedaba ahí una noche más escuchando excusas, podía terminar odiándola, y no quería llegar a eso todavía. No intentó detenerme.
Me siguió hasta la puerta, se quedó en el marco, me miró con los ojos brillantes y los labios apretados. Me preguntó si pensaba volver. Le dije que no lo sabía. Cerré la puerta y bajé las escaleras. Cuando llegué al coche, no lloré. No grité. Solo arranqué y conduje hasta el otro lado de la ciudad, al piso vacío de mi primo que me había ofrecido las llaves hacía meses por si algún día necesitaba escaparme. Nunca imaginé que ese día llegaría, pero allí estaba, con la maleta a medio llenar, la cabeza hecha un caos, y la certeza de que todo había cambiado para siempre. Los primeros 2 días en el piso de mi primo fueron silenciosos. Me levantaba temprano aunque no tenía nada que hacer, preparaba café con la cafetera vieja que tenía olvidada en un armario y me sentaba en el sofá mirando la pared como si estuviera esperando una señal, una idea, algo que me dijera cómo seguir. Laura me escribió el primer día al mediodía, preguntando si estaba bien, diciendo que podíamos hablar, que quería arreglarlo, que no sabía cómo habíamos llegado a esto. No respondí. Esa noche me llamó, no contesté. El segundo día volvió a escribir. Esta vez me dijo que entendía si necesitaba tiempo, que solo quería saber si pensaba volver a casa. Le respondí con un no lo sé. No mentía, en ese momento todavía no lo sabía. Fue al tercer día cuando empecé a sentir algo distinto. Ya no me dolía el estómago como antes. Ya no me temblaban las manos cuando pensaba en lo que había hecho. Empecé a recordar momentos, frases, gestos que antes había ignorado. Y con eso vino la necesidad de equilibrar las cosas. No de destruirla, no de hacerle daño físico, sino de que sintiera, al menos por un instante, lo mismo que yo había sentido frente al camarero que me preguntó si yo también iba por Laura. Esa incomodidad, ese pequeño escalofrío que no se olvida. Decidí que, si ella quería jugar a tener una vida paralela, yo también podía jugar. Pero con otras reglas. Volví a casa al cuarto día. No le avisé. Entré con mi copia de las llaves, con la maleta en la mano. Laura estaba sentada en el salón, con el portátil sobre las piernas. Al verme, se levantó rápido, como si no supiera qué hacer. Me preguntó si volvía, si quería hablar. Le dije que solo venía por ropa. Que todavía no había decidido nada. Ella intentó abrazarme, yo me aparté. Le pedí que me dejara solo, que necesitaba espacio. Subí al dormitorio, abrí el armario y empecé a guardar cosas sin orden. Ella subió detrás de mí, se sentó en la cama y me miró en silencio. Me preguntó si iba a contarle a alguien lo que había pasado. Le dije que eso dependía de ella, que yo no era de los que van por ahí hablando de su vida privada, pero que tampoco era de los que toleran que les tomen por idiotas. No dijo nada más. Bajé con la maleta, cerré la puerta, y en lugar de volver al piso, me fui directo al trabajo. Allí pasé el resto del día revisando correos, poniéndome al día con cosas que en realidad no me importaban, pero que me ayudaban a ordenar la cabeza. A eso de las 7, escribí a Natalia. Ella había sido compañera mía en un proyecto hace un par de años. Siempre me pareció atractiva, inteligente, con ese tipo de conversación que no cansa. Nunca pasó nada entre nosotros, aunque más de una vez ella dejó caer comentarios que en otro contexto habrían tenido respuesta. Le escribí y le propuse quedar a tomar algo. Me respondió a los 10 minutos. Me dijo que justo ese viernes no tenía planes. Me dio la hora y el sitio. La cena con Natalia no fue incómoda. Al contrario, fue extrañamente natural. Como si los dos supiéramos que estábamos ahí por algo más que ponernos al día. Hablamos de todo, del trabajo, de nuestras rutinas, de la ciudad. Le conté que estaba pasando por un momento complicado con Laura. No di detalles. Ella no preguntó. Cuando nos trajeron la cuenta, me preguntó si quería ir a su casa a tomar un gin tonic. Le dije que sí.
Fuimos andando. No pasó nada esa noche. Pero me quedé a dormir. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, me preguntó si quería quedarme el fin de semana. Le dije que sí otra vez. El domingo por la noche, volví a casa. Otra vez sin avisar. Laura estaba en la cocina. Me miró, no dijo nada. Yo tampoco. Me duché, dormí en el sofá. El lunes desayuné temprano, ella ni salió de la habitación. Salí antes de que se levantara. A mitad de mañana, le envié un mensaje, voy a volver a casa, pero las cosas van a cambiar. Ella respondió con un lo que quieras, sin signos de interrogación ni exclamación. Durante los días siguientes, mantuve la rutina con normalidad. Trabajaba, llegaba a casa tarde, cenaba solo. Laura intentaba hablarme, pero yo evitaba cualquier conversación profunda. No quería disculpas, ni explicaciones, solo que sintiera esa incomodidad constante, esa inseguridad que a mí me había tocado digerir durante semanas. Volví a ver a Natalia varias veces. Siempre fuera de casa. No lo escondía, pero tampoco lo anunciaba. Dejaba que el vacío hablara solo. Una noche, Laura me preguntó si estaba con otra mujer. Le respondí que sí, y no di más detalles. No gritó, no lloró, solo asintió. Me preguntó si era por venganza. Le dije que no, que era por equilibrio. Laura empezó a cambiar. Ya no hablaba tanto, no intentaba arreglarlo cada 2 por 3. Una noche me dejó una nota en la mesa, no sé si esto se puede arreglar, pero quiero intentarlo. La leí, la guardé en un cajón, no respondí. Me fui a dormir. No estaba buscando justicia ni una revancha perfecta. Solo quería que entendiera que había roto algo, y que cuando se rompe algo, no basta con querer arreglarlo. Hace falta tiempo, decisiones, consecuencias. A mí me había costado semanas de insomnio. A ella, por fin, empezaba a costarle algo también. A las 2 semanas de haber vuelto a casa, Laura me pidió hablar. Lo hizo sin dramatismo, sin intentar generar un momento especial. Fue un martes después de cenar, mientras guardábamos los platos en silencio. Me miró y me dijo que necesitaba decirme algo, sin rodeos ni rodeos vacíos. Le dije que estaba bien, que habláramos. Nos sentamos en el salón, en lados opuestos del sofá. Ella no tardó mucho en empezar. Dijo que ya no podía vivir con esa tensión, que entendía que me doliera lo que pasó, que no iba a defenderse más, que no iba a insistir en que no fue tan grave, que ya se había repetido muchas veces en su cabeza la escena en la que yo la descubría y que ninguna versión la hacía sentirse menos culpable. Me dijo que había empezado a ver al otro tipo en un momento donde se sentía invisible, que no me odiaba, que no me quería herir, que simplemente no pensaba, que se dejó llevar porque era más fácil que enfrentar los vacíos de nuestra relación. Me explicó que se sintió halagada, viva, y que no tuvo el valor de frenar a tiempo. Dijo que no estaba enamorada de él, que incluso dejó de verlo apenas pasó todo, pero que ya no importaba porque el daño estaba hecho. Me preguntó si había algo en mí que todavía quisiera rescatar lo que teníamos. Yo escuché todo sin interrumpirla. No porque estuviera de acuerdo con ella, sino porque ya no sentía rabia. En su lugar había un agotamiento denso que me envolvía desde hacía días. Le dije que valoraba su sinceridad, aunque llegara tarde. Le dije que yo también había hecho cosas, que había estado con otra mujer, y que no lo hice para vengarme sino para entender si algo en mí seguía vivo, si todavía podía conectar con alguien después de lo que me hizo. Le confesé que había sido difícil, pero que también había sido necesario. Ella asintió. No me juzgó, no me reprochó nada, ni siquiera preguntó quién era. Entonces vino la parte más complicada. Le dije que no quería seguir en ese estado, que no podía vivir en una casa donde cada conversación era un terreno minado,
donde cualquier gesto podía ser malinterpretado, donde ya no había confianza real. Le dije que podríamos seguir juntos por costumbre, por no romperlo todo, por no explicarle al entorno que fracasamos, pero que no quería eso. Le dije que no quería convertirme en esa clase de hombre que tolera una infidelidad por miedo a rehacer su vida. Ella me preguntó si estaba seguro. Le dije que no estaba seguro de nada, pero que era lo más honesto que podía decirle. Le pregunté si ella estaba dispuesta a seguir conmigo sabiendo que yo ya no era el mismo, que algo se había roto. Me dijo que lo sabía, que lo notaba cada día. Durante unos segundos no dijimos nada. Ella tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Yo tenía la mandíbula tensa. Le pregunté si quería que nos separáramos. Me dijo que sí. Que no era lo que deseaba, pero que entendía que no había otro camino. Que no quería obligarme a seguir. Me agradeció por no haberla humillado, por haber sido directo, por no haber montado una escena. Le dije que no tenía energía para eso, que mi venganza fue verla enfrentarse a su culpa sin que yo tuviera que gritar. Quedamos en que buscaríamos abogados por separado, que dividiríamos las cosas de forma civilizada, que intentaríamos no hacernos daño en el proceso. Nada de drama. Ningún intento de reconciliación forzada. Solo aceptación. Ella dijo que se quedaría en la casa unos días más, mientras encontraba un sitio. Yo le dije que dormiría en el cuarto de invitados. Nos dimos la mano como si cerráramos un trato, como si ese gesto calmado sirviera para recordarnos que alguna vez nos quisimos. No hubo abrazos ni besos ni lágrimas. Solo una tristeza seca, como la que queda después de una tormenta que no fue tan fuerte pero igual jodió el tejado. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. No soñé nada, no me desperté a mitad de la noche con la mente acelerada. Fue un descanso raro, como si mi cuerpo supiera que todo lo pendiente ya se había dicho. Por la mañana ella me preparó café. Me lo dejó en la mesa sin decir nada. Yo lo tomé y me fui al trabajo sin mirar atrás. No por desprecio, sino porque no quería hacer de ese momento algo más grande de lo que ya era. En los días que siguieron, las conversaciones fueron prácticas. Fechas, cuentas, objetos personales. Hicimos una lista de quién se quedaba con qué. Acordamos no hablar con amigos hasta que tuviéramos todo claro. Evitamos publicar nada. Todo fue simple, sin escándalos. Ella encontró un piso cerca del centro, lo alquiló y se fue un sábado por la tarde. Me dejó una nota en la mesa del comedor, gracias por no odiarme. Espero que encuentres paz. No respondí. Solo tiré la nota a la basura y volví a ordenar el armario. Ya no quería hablar más del tema. Ya no tenía nada más que decir. La primera semana después de que Laura se fue extrañamente tranquila. Me despertaba, hacía café, desayunaba solo y salía a trabajar sin pensar demasiado. No había mensajes que responder, no había conversaciones pendientes, no había nadie más en casa esperando que yo dijera algo. Los primeros días me parecieron vacíos, pero no dolorosos. Era más una sensación de espacio abierto, de rutina sin ruido, sin la tensión de los últimos meses. Empecé a darme cuenta de que había estado sobreviviendo emocionalmente durante mucho tiempo, que había normalizado una relación donde hacía rato que no existía ni complicidad ni respeto. La infidelidad fue el detonante, pero lo que de verdad me empujó al límite fue descubrir lo fácil que le resultó mentirme durante semanas sin que yo sospechara nada, sin que yo le importara lo suficiente como para frenar antes de cruzar la línea. Empecé a salir más con gente del trabajo, algo que antes evitaba. No porque estuviera buscando distracciones, sino porque necesitaba sentirme parte de algo fuera de esa historia. Acepté invitaciones que antes rechazaba, empecé a reconectar con amigos que había dejado de ver por priorizar una pareja que al final no priorizó nada por mí.
Cada conversación con alguien que no sabía nada me recordaba que existía otra versión de mí, una versión que no estaba definida por lo que había pasado. Incluso volví a hablar con Natalia, no para continuar lo que empezó aquella vez, sino para agradecerle haber estado ahí en el momento justo. Ella entendió, no pidió explicaciones. Me dijo que no esperaba nada, que solo le caía bien y que, si alguna vez quería quedar para tomar algo sin contexto ni presión, que la llamara. Le dije que sí, que seguramente lo haría. Los trámites del divorcio fueron simples. No teníamos hijos ni grandes propiedades. Había cuentas compartidas, pero nada que generara conflicto. Laura aceptó todo sin pelea. Nos reunimos 2 veces más, en silencio, frente a 2 abogados que hicieron las preguntas justas y nos guiaron sin comentarios innecesarios. Firmamos los papeles una tarde de jueves. Salimos de la notaría sin decir mucho. Ella me dio un apretón de manos y dijo, ojalá nos hubiera salido distinto. Le respondí con un sí, pero no salió y me fui. Esa fue la última vez que la vi. En las semanas siguientes, cada rincón de la casa empezó a perder su asociación con ella. Cambié las sábanas, moví algunos muebles, regalé cosas que solo usábamos en pareja. Nada drástico, solo ajustes que me ayudaran a ver el espacio como mío. Me costó más de lo que imaginaba aceptar que estaba solo otra vez, no porque extrañara a Laura, sino porque llevaba años compartiendo cada decisión. Dejar de consultar hasta lo más simple se sintió raro al principio. Pero fue un aprendizaje. Me obligó a volver a escucharme, a tomar decisiones solo por mí, sin justificar nada ante nadie. Con el tiempo dejé de hablar del tema. No porque me avergonzara, sino porque no quería quedarme atrapado en la narrativa del engañado. Ya bastante me había costado mantener la cabeza en alto cuando todo se vino abajo. No necesitaba compasión ni consejos que llegaban tarde. Quería vivir algo nuevo, incluso si ese algo era simplemente estar tranquilo. Empecé a recuperar rutinas que había dejado, volví al gimnasio, leí libros que tenía abandonados, cociné más seguido. A veces, por la noche, pensaba en lo que habría pasado si nunca me hubiera acercado a ese bar aquella tarde. Si no hubiera olvidado las llaves. Si no hubiera cruzado esa puerta. Pero no era un pensamiento amargo, solo una reflexión inevitable. Me di cuenta de que no hay forma de evitar ciertas verdades. Que tarde o temprano todo sale a la luz. Que la gente puede actuar, puede disfrazar la rutina, puede mentirse a sí misma, pero no pueden sostenerlo para siempre. No tengo interés en volver a estar con alguien pronto. No porque tenga miedo, sino porque estoy bien así. La tranquilidad que siento ahora no se parece a nada que haya tenido antes. No estoy buscando una nueva historia para llenar el vacío. Quiero vivir sin apuro, sin mirar el móvil esperando nada, sin justificar ausencias ni explicar silencios. Si algún día llega alguien con quien compartir algo desde cero, sin mentiras, sin adornos, será bienvenido. Y si no llega, también estará bien. Aprendí que no importa cuánto tiempo pases con alguien, nunca puedes dar por hecho que conoces todas sus decisiones. Las personas cambian, se contradicen, se traicionan incluso a sí mismas. Lo importante no es entender por qué lo hacen, sino decidir qué haces tú cuando te toca enfrentarlo. Yo elegí no quedarme donde ya no había respeto. No fue fácil, no fue inmediato, pero fue necesario. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento que todo lo que viene, aunque no sea perfecto, al menos va a ser verdadero.